Hermanos, vamos a traer una enseñanza que creo que va a ser la primera de una serie acerca de la obra del Espíritu Santo. El tema de hoy: necesitamos un avivamiento. ¿Necesitamos qué? Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a citar Romanos 15, versículos del 13 al 19. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo ¿qué? Gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza. ¿Por medio de quién? Por medio del poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, tenemos hoy a través de esta palabra la oportunidad de exhortar a la iglesia a buscar con humildad y entendimiento un verdadero avivamiento espiritual como la única manera de extender el reino en estos tiempos finales. Dios mío, no permita que su iglesia ignore esta urgentísima necesidad, porque mi Dios, ya llegamos a los tiempos finales de la historia y no podemos vivir como que somos parte del mundo y no parte del reino eterno donde usted nos ha colocado. Ayúdenos, mi Dios, a entender, a creer y a obedecer esta palabra, y que el testimonio de nuestra iglesia de verdad lo honre y lo glorifique, porque hemos aceptado el desafío de clamar por un avivamiento espiritual en nuestra iglesia y en todo el mundo, conforme es la instrucción de su palabra. Para gloria de su nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amados hermanos, yo les ruego que pongan atención a este primer mensaje en relación a los avivamientos espirituales. Un avivamiento espiritual, amado hermano, es, en pocas palabras, una visitación del Espíritu de Dios a la iglesia, a nuestra vida. Necesitamos una visitación del Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestra iglesia. Hermanos amados, no es un secreto, oiga bien, para nadie es un secreto en la iglesia actual que nos hemos dejado absorber por las influencias del mundo. Hermanos amados, el mundo ha atacado con ferocidad el pensamiento y la conducta de todo ser humano en este planeta. Y hermanos, la Biblia hace una clara diferencia entre mundanos y creyentes. El mundano vive dirigido por lo que el mundo va dictando. El creyente vive por lo que dicta la palabra de Dios. Pero, hermanos, es notable la influencia que este mundo está teniendo dentro de la iglesia de Cristo. Y el resultado es que la iglesia se ha mundanalizado. La iglesia ha perdido su fervor espiritual.
la iglesia ha confundido que el propósito de Dios para ella misma es eterno y no terrenal. Y hermanos amados, la iglesia hoy parece más una organización terrenal que un organismo vivo cuya cabeza es Cristo. Y hermanos, eso no va solo con nuestra iglesia. Estoy hablando de la iglesia a nivel global. Y parece que estamos más interesados en extender físicamente las obras visibles de la iglesia que el impacto espiritual que la iglesia debería de tener por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué ha provocado esto, amados hermanos? Esto ha provocado que los creyentes, o sea, nosotros hemos rebajado las normas de santidad. No nos parece pecado casi nada de lo que hacemos. No le damos importancia a las conductas que la Biblia claramente reconoce como pecaminosas. Hermano, y ya no tenemos ni siquiera interés en luchar contra el pecado, porque creemos que la condición que la iglesia vive hoy es normal. Pues ¿y qué vamos a hacer? No se puede, no se puede. Y hermanos amados, esa condición de rebajar las normas de santidad, las normas de pureza, las normas de obediencia a la palabra de Dios, se reconoce como enfriamiento espiritual. Y hermanos, el enfriamiento espiritual no es un secreto, no debería de sorprendernos a la iglesia, puesto que está profetizado. En Mateo 24:12, claramente nuestro amado Señor y Salvador nos dijo, oiga bien, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que, hermanos, ya estamos en esa etapa que la maldad del mundo se ha multiplicado. Eso no es secreto para nadie. Pero, amados, la consecuencia inevitable de esa multiplicación de la maldad es que el amor entre nosotros ha perdido importancia. La realidad, hermanos amados, es que el primer mandamiento sigue siendo amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, tan importante como el primero, amar al prójimo como a uno mismo. Pero eso ya parece que es historia. Ya para nadie es importante aspirar a ese nivel de testimonio de amor que la Biblia nos reclama a los creyentes de pasta a pasta. Nosotros no podemos ignorar la obediencia a ese primer mandamiento. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Usted cree, amado hermano o hermana, que sin amar a Dios sobre todas las cosas y usted muere, cree que las puertas del cielo van a estar abiertas para usted? ¿Estará abierto el cielo para los que no aman a Dios? Entonces, si no está abierto, está cerrado. Y si no amamos a Dios, ¿cuáles puertas vamos a encontrar abiertas después de la muerte? Entonces, ¿para qué estamos preparados hoy, en este instante? ¿Para entrar al cielo o entrar al otro lugar? Es un poco dura la pregunta, pero no podemos ignorar que debemos de amar a Dios. Y el asunto es que no nos podemos forzar nosotros mismos a amarlo. Nadie puede ponerse ese mandamiento para querer cumplirlo por uno mismo. No podemos. ¿Entiende eso? No podemos. Quisiéramos amar a Dios de esa manera como la Biblia lo demanda, pero nos damos cuenta cuando luchamos contra nuestra propia carne que no podemos. De tal manera que el mandamiento solamente queda escrito, pero parece que fuera imposible de obedecer. Parece que fuera imposible dejar de cometer todos los pecados que estamos cometiendo. Y hermanos amados, si así fuera, si fuera imposible, diríamos que el Señor nos ha impuesto una carga imposible de llevar. Pero vivir en santidad, vivir en pureza, vivir en obediencia es perfectamente posible para aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios que verdaderamente tiene el Espíritu Santo. No se puede sin el Espíritu Santo. Es imposible.
pero hemos menospreciado la obra del Espíritu Santo, la hemos ignorado, la hemos pasado por alto. Parece ser que preferimos vivir sin el yugo del Espíritu que llenos del Espíritu Santo para cumplir las demandas que Dios tiene para nosotros. Hermanos amados, la iglesia, si no se revive, morirá. Claro, el Señor dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y a veces confiamos tanto en esa declaración del Señor acerca de que Él es el edificador de la iglesia, que creemos que hay que haga el Señor Jesús todo. Y nosotros solamente nos dejamos de llevar por la corriente. Eso no puede ser, hermanos. El mandamiento es para nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribe acá en Romanos 15, el texto que acabamos de leer, hermanos, simplemente lo cité como referencia para esta predicación, porque, hermanos, el apóstol insistentemente está declarando el poder del Espíritu Santo para extender el evangelio por todo el mundo. El poder del Espíritu Santo, amado hermano, no es para ponerlo a bailar a usted. El hermano no es para alegrarle sencillamente, momentáneamente el corazón. El poder del Espíritu Santo es para dar testimonio de Cristo hasta los confines de la tierra. Esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, mire, dice, muy convencido, esto está al final de la carta a los Romanos, y dice que quiere que abundemos, versículo 13, en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren, hermanos, a veces vivimos sin esperanza. Casi estamos viviendo por inercia. Venimos a la iglesia a la fuerza, o porque tenemos que ir, o porque ni modo. No tenemos gozo de venir a congregarnos los hermanos juntos en armonía. Una hora de oración nos parece pesada. Hermanos amados, ya no hay quebranto delante de Dios por la pecaminosidad que nos consentimos. Entonces, hermanos amados, eso es testimonio claro de una frialdad espiritual. Pero venimos a la iglesia, servimos, hacemos algo y nos estamos ahogando, hermanos amados, en situaciones que no merecen la pena. Porque, hermanos, es como rebajar la grandeza de Dios, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer reconocer la grandeza, la potencia de Dios. Entonces lo vemos como de lejos, como que eso fuera algo remoto. Tal vez existe, tal vez será. Y, hermanos, no podemos vivir así, porque, oiga bien, nuestro amado Espíritu Santo fue el consolador divino que dijo el propio Señor Jesucristo que vendría en lugar de Él. Claro, Él es Espíritu. La dicha que tuvieron los que vieron físicamente al Señor Jesús fue un privilegio que fue concedido a los judíos y solo a los de ese tiempo. Pero, hermanos, lamentablemente, que aunque el Señor vino y fue visible para ellos, no lo apreciaron, lo menospreciaron y lo mataron. Lo mismo estamos haciendo nosotros con el Espíritu Santo. Nos ha sido dado. Y, hermano, es el tesoro más valioso quizás que hemos recibido a través del conocimiento de Cristo, y lo estamos matando de tristeza porque no le hacemos caso, no nos importa su presencia ni la anhelamos. Y Él es tan humilde y tan noble que una vez una iglesia comienza a clamar por un avivamiento espiritual, Él como que revive y dice: sí, aquí estoy, yo quiero revivirlos, yo quiero llenarlos. Pero, amados hermanos, hemos perdido esa delicia, esa ansia por amar a Dios de esa manera. Por eso es que usted puede ver el apóstol Pablo, que sí vivía comprometido bajo la obra, el poder del Espíritu Santo. No tuvo problemas según dice el versículo 19, con potencia de señales y prodigios. Porque ese hombre sabía que no podía dar un paso. Toda la obra gloriosa del apóstol Pablo, sus escritos neotestamentarios y sus viajes misioneros y las obras portentosas que vivió, no las pudo haber hecho si el Espíritu Santo no lo hubiera llenado. Esa no es una obra de hombres, hermano. Es una obra de Dios. Es una obra que reclama ser anhelada por la iglesia. Hermanos, como iglesia, ahora nuestras peticiones son cualquier cosa menos la llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué voy a ir a la iglesia? Porque no tengo pisto, porque estoy enfermo, porque tengo una necesidad terrenal.
hermano, y nos hemos puesto hipersensibles a las cosas enteramente humanas que andan circulando en una iglesia o aún fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos un entendimiento y una claridad de cómo obra y cómo influencia el Santo Espíritu de Dios en aquellos que realmente lo anhelamos, lo invocamos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Bien, quiero decirles una cosa. Las obras que hace el Espíritu Santo son estricta y únicamente para darle gloria a Dios. O sea, el Espíritu Santo no glorifica a hombres. No hay hombre que tenga que aspirar a ser glorificado o partícipe o copartícipe de las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es creador, nosotros somos criaturas. Y hermanos, nosotros tenemos que someternos con toda convicción y humildad a la autoridad que el Espíritu Santo tiene. Cuando la iglesia, oiga bien, y la iglesia somos todos, pierde razón de que está siendo edificada por Cristo para la gloria de Dios, entonces contrista al Espíritu. El Espíritu es poderoso, pero puede ser contristado. Y entonces, amados, nosotros podemos estar contristando y hemos estado contristando al Espíritu Santo al ignorarlo, al despreciarlo, al no darnos cuenta de que las obras suyas están siendo ignoradas o menospreciadas. Y la iglesia se ha enfriado y, hermanos, hemos perdido el primer amor. ¿Sí? Hemos perdido el primer amor. Y eso tiene una sentencia en el libro de Apocalipsis. No podemos seguir siendo fríos espiritualmente. No podemos, hermano. Dios no ve esta conducta, este testimonio con agrado. Porque ya nos hicimos religiosos. Ya venimos a la iglesia y cuando ya la necesidad pasa, dejamos de venir. Porque no venimos a buscar lo eterno, sino que lo terrenal. Oiga bien, como iglesia hemos perdido brújula y estamos apuntando más a la tierra que al cielo. Por eso es que necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo, una visitación del Espíritu Santo. ¿Qué significa avivamiento? Hermanos, avivamiento es una obra, oiga bien, que el Espíritu Santo hace a la iglesia de Cristo. O sea que es una obra de Él para la iglesia. El avivamiento no es una obra que la iglesia hace para Dios. ¿Me doy a entender? Porque, hermanos, es como los milagros. Un avivamiento es un milagro y lo hace únicamente Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, según el texto bíblico, vamos a leer Hechos 1:5 para afirmar con la palabra lo que estamos enseñando. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Hechos 1:8 vuelve a decir el Señor Jesús. Esas palabras del versículo 5 son de la boca del propio Señor Jesucristo. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el versículo 2:4, oiga bien, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Ya lo encontró? Por lo tanto, amados, quiero que sepa que la promesa del Padre, o sea, que vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo, está en los 4 evangelios. Todos los 4 evangelios la profetizan como palabras que hizo Juan el Bautista. Dijo: yo la verdad lo bautizo con agua, pero el que viene los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién era el que venía? El propio Señor Jesús. Ahora, ¿cuándo se cumplió la promesa? Ahí está, en Pentecostés. Y amados, eso quiere decir
que no podemos ignorar la manifestación del Espíritu Santo porque es una promesa del Padre. Esto es bíblico. Lo que tenemos que hacer es entenderla correctamente para que, hermanos, un avivamiento espiritual, ya vamos a ver más adelante, trae unos efectos poderosos a la iglesia que nos cambia totalmente la naturaleza. Mire, hay un corito que me gusta que dice, mi vida nunca más será igual. Hermano, la obra del Espíritu Santo, cuando te toca de verdad el Espíritu Santo, oiga, si es Dios, no me va a tocar solo para hacerme una cosquilla, me va a tocar para transformarme para siempre. Entonces, mire lo que pasó el día de Pentecostés, Hechos 2, 1 al 3. Mire, esto es glorioso. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban ellos? Estaban todos unánimes juntos. Y de repente, eso es lo que dice, lo maravilloso. De repente, cuando Él dijo, no es cuando yo digo, es cuando Él dijo. ¿Vino de dónde? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, que es lo que anhelamos que pase en nuestra iglesia. Y oiga bien, mire, fue tan glorioso y sobrenatural esta manifestación del Espíritu Santo que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hermano, ¿le parece glorioso eso? ¿Será extraordinario? ¿Lo puede hacer un hombre? ¿Lo puede dictar un hombre? ¿Le voy a decir yo al Espíritu Santo cómo tiene que manifestarse? Hermano, Él lo hizo como Él quiso. Y lo hizo bien. Y fue poderoso ese derramamiento. Porque con ese derramamiento se inauguró la vida de la iglesia de Cristo. Entonces, amados, avivamiento es poder de Dios, es bautismo, es llenura del Espíritu Santo para testificar a Jesucristo, para glorificar a Jesucristo. Ahí se cumple Juan 16:14, cuando Él dice, el Señor Jesús, Él me glorificará. El Espíritu Santo no se glorifica Él solito. Mire, aunque es Dios, Él no se glorifica jamás. Usted no lo va a ver en la Escritura que Él se glorifica. Él glorifica a Cristo, porque Cristo es el Señor. Entonces, esas cosas misteriosas de la Trinidad no las podemos explicar, pero la obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Es decir, que veamos con claridad la potencia de la cruz, la potencia de la sangre, reconocer el intenso amor con que Jesús nos ha amado. Eso solo por el Espíritu Santo se puede, hermano, entender y gozar. La iglesia hoy ha perdido gozo. El gozo ya es solamente en la diversión terrenal. No tenemos gozo espiritual, no tenemos delicia en la presencia de Dios. Por eso nos aburre el tiempo de oración. Nos estamos muriendo espiritualmente, estamos agonizando. Y ahora es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Hermanos amados, ¿entiende usted que la obra del Espíritu Santo es gloriosa? Yo no sé qué sentiría usted con una visitación del Espíritu Santo. Pero hermanos, yo la anhelo. Y he estado leyendo mucho acerca de avivamientos a lo largo de la historia. Ya les voy a hablar cuáles son los resultados históricos que se pueden medir a lo largo de la vida de la iglesia. Avivamiento es una visitación del Espíritu de Dios que ocurre, oiga bien, a lo largo de la historia con propósitos eternos, por supuesto, y soberanos de Dios, para fortalecer a la iglesia. Creo que la mejor ilustración la tenemos en Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, o sea, la promesa del Padre, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, oiga bien, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
sea, yo quisiera que los llamara a todos, pero ese llamamiento lo hace el Señor. Sí, entonces, pero la promesa no era solo para aquellos días, también es para hoy, que ya vamos llegando a la meta. Y creo que necesitamos hoy más que nunca una visitación del Espíritu Santo. Mire, para poder entender mejor este fenómeno sobrenatural del avivamiento, tenemos que referirnos a cómo se ha manifestado el Señor a lo largo de la historia. El primer avivamiento, Pentecostés, no tiene ninguna discusión ni explicación. Está claramente explicado en la Escritura, ¿sí? Entonces, hermano, pero el relato histórico nos muestra esto. Oiga bien, ¿cómo se mantiene ese avivamiento? La primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia perseguida, se mantuvo perseguida hasta el año 313, cuando un decreto del emperador Constantino liberó a la iglesia de persecución. 3 siglos en que los cristianos no eran de plástico. 3 siglos donde los cristianos realmente gemían y clamaban porque vivían llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué necesitaron para mantenerse así? Persecución. Diga persecución. Diga, necesitamos persecución. Por las buenas, amados hermanos, nadie clama. Todos estamos bien confortables, bien tranquilos, pero cuando Dios empieza a mover sus piezas y nos aprieta hasta la agonía, entonces, hermanos, la iglesia gime y clama por un despertar espiritual. Y es el Espíritu Santo mismo el que nos hace entender nuestra grosura espiritual, que nos estorba para darle gloria, honra y alabanza al Señor. Entonces, hermano, la iglesia entonces vivía encendida. Fue la época de los mártires de la iglesia. Hombres y mujeres y niños que no tenían temor de dar su vida aún en las arenas y los coliseos romanos, porque, hermanos, ellos sabían que entregaban su vida con gozo por la causa del Cristo. Y fue el fenómeno histórico que la iglesia ahora quiere ignorar. Entre más perseguida fue la iglesia en aquellos tiempos, más crecía. Más crecía. La gente no se le corría al evangelio, sino que la muerte de los mártires parecía abonar la causa de la extensión del reino. Mire, Pablo fue perseguido hasta el extremo, pero dice él mismo en la carta a los romanos, desde Jerusalén hasta Ilírico, que es una zona ya al oeste de Macedonia. Hermanos amados, un solo hombre en aquellos tiempos predicó el evangelio a más de 2000 kilómetros de distancia de Jerusalén. ¿Por qué tenía esas fuerzas? ¿Por qué no se cansaba? ¿Por qué tenía ese denuedo para predicar el evangelio? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque, hermanos, ese hombre sin duda su gasolina espiritual nunca la descuidó. Pero fue, hermanos amados, a partir de la Reforma que en sí mismo se puede llevar un mejor recuento de los avivamientos espirituales. La Reforma allá en el siglo XVI, si partimos que fue de 1517 en adelante, hace 500 años, podemos llevar un mejor control de los avivamientos espirituales. Y quiero decir una cosa, amado hermano, para que avive también usted. Los avivamientos no son privativos de una denominación. Los avivamientos los envía el Señor cuando quiere, donde quiere, es decir, con la congregación que Él quiere. No derrama el Espíritu Santo el Señor solo a cabezones intelectuales. Tampoco lo derrama, es decir, mire, aún le voy a decir algo que le puede parecer extremo, pero hay registros de avivamiento espiritual hace tiempos que se dieron en las iglesias anglicanas y aún en las católicas. Entonces, hermanos, hay que examinar históricamente qué fue lo que pasó ahí. Pero, hermanos, aquel que es de una religión que no es cristiana auténtica y es lleno del Espíritu Santo, comienza a adorar a Cristo y deja la idolatría. Ese milagro, hermanos, ha sucedido en la historia de la iglesia. Entonces, cuando usted ve que imagínense que hay un avivamiento en catedral,
¿A dónde van a correr todos esos bautizados? ¿Quién los va a ir a recoger? Nosotros, hermano. Porque hemos llegado a un punto de enfriamiento hoy que a lo mejor, hermano, como no anhelamos nosotros el avivamiento, va a decir el Señor, lo voy a mandar a catedral. ¿Vamos a permitir eso, hermanos? Miren, oiga bien, fíjense que hay a lo largo de la historia, y digo porque el tiempo y esto ya reclama pues más conocimiento histórico, pero le voy a decir una cosa. Hubo, después de la Reforma, un movimiento que se llamaban los puritanos, que fueron prácticamente un siglo después de que Lutero inauguró la Reforma, y Dios levantó hombres poderosos del Espíritu Santo para organizar la iglesia y librar a la iglesia de nuevos yugos religiosos que solo el Espíritu Santo podía dirigirlos para que se mantuvieran en la verdad. Entonces el avivamiento puritano, para serle franco, hermano, quizás fue un avivamiento extremadamente glorioso en el tiempo que sucedió. Se dio en Inglaterra. Hay varios partícipes, hombres reconocidos, entre ellos quizás John Owen, que fue un hombre tremendamente intelectual pero espiritual, que, hermanos, sirvió para separar de la iglesia anglicana las tres corrientes denominacionales que le dieron origen a la iglesia congregacional, a la presbiteriana y a la iglesia bautista. Eso fue hace 400 años. El avivamiento, hermanos, siempre tiene impactos dentro de las iglesias, pero lamentablemente los avivamientos se apagan por el mismo pecado que seguimos cometiendo. Y luego de la guerra de los 30 años que dejó tanta sangre y muerte en Europa, Dios levantó a dos grandes siervos suyos, Juan Wesley y George Whitefield, hombres realmente excepcionales. Mire, yo no tengo esa aspiración de ser un hombre excepcional para Dios, porque ya creo que mi tiempo va llegando a otras etapas, porque estos hombres murieron más jóvenes que yo, que lo que estoy yo ahorita. Pero hombres le sirvieron a Cristo en una forma poderosa y tenían un elemento en común todos. Eran hombres de oración. Eran hombres que pasaban horas y horas en la presencia de Dios. Eran hombres que no se aburrían de estar hablando con Dios, de estar humillados delante de Dios. Y este avivamiento de los Wesley y Whitefield, hermanos, se impactó tanto que extendió la iglesia a los Estados Unidos, y Estados Unidos prácticamente fue la fuente que Dios usó para enviar su evangelio hasta aquí, hasta El Salvador. Por eso es que usted ve que los misioneros que vinieron aquí a El Salvador vienen de Estados Unidos, no vienen de Australia o de China, vienen de allá. El evangelio siguió corriendo, pero aún en Estados Unidos, antes de la independencia, se levantó un hombre que se llamaba Jonathan Edwards. Un hombre poderoso, un erudito, un teólogo brillante, que cuando vio, mire, lo glorioso de este ministerio del hermano Jonathan Edwards es cuando él estaba predicando, es como cuando yo estoy predicando acá, y la gente empezaba a retorcerse de arrepentimiento solo con oír la palabra. Mire, hermano, eso no lo hace, no es Jonathan Edwards, sino que el Espíritu Santo derramándose sobre las congregaciones donde él estaba predicando. El avivamiento de él duró prácticamente 2 años. Y al final su propia denominación terminó sacándolo de la iglesia porque no creían en las manifestaciones sobrenaturales que se estaban dando dentro de la congregación. Porque el Espíritu Santo, hermano, obra como Él quiere. ¿Se acuerdan en Pentecostés que la gente decía, hey, ¿qué pasa aquí? Que no entendemos. Algunos creían, pero otros decían, están borrachos. El avivamiento provoca efectos también, hermanos, distintos a lo que esperamos. Pero ese avivamiento es el Espíritu Santo. Hermano amado, más adelante, más recientemente, está en el avivamiento de Gales. Gales es un país de las Islas Británicas que ha sido usado por Dios para levantar grandes predicadores y hombres muy espirituales, entre ellos Evan Roberts, que hermanos, pidió un milagro. Evan Roberts
de ganar 100,000 almas para Cristo en una Gales que estaba paganizada, y Dios se lo concedió. Pero ¿saben dónde oraba Evan Roberts? Él era minero, ahí hay minas de carbón, y se metía a las minas de carbón a orar en esas tinieblas, en ese ambiente tan lleno de carbón. Ahí se metía a orar y Dios le oyó. Y cuando empezó él a predicar el evangelio lleno del Espíritu Santo, las cosas ya fueron distintas. Para Gales, el país entero fue impactado con su predicación. Y quizás el avivamiento más conocido para nosotros es el de la calle Azusa en 1906. Avivamiento que se dio en California, en Estados Unidos, también muy cuestionado, pero creemos firmemente que es un avivamiento que Dios mandó. De ese avivamiento surgieron las asambleas de Dios, por supuesto, la denominación que nosotros pertenecemos. Pero hermanos, han seguido habiendo avivamientos en las iglesias, y aquí recientemente en El Salvador, que yo me acuerde, ha habido un avivamiento en Pensacola, Florida, allá por los años 90, y ha habido un avivamiento en Almolonga, Guatemala, allá por Quetzaltenango, donde se dieron también manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Personalmente considero también que aquí en El Salvador hubo un periodo de avivamiento allá por los años 60, y más concretamente en el centro evangelístico de las Asambleas de Dios, que lamentablemente pues causó una división, de donde salió la iglesia Elim, que llegó a ser una iglesia grande, y posteriormente el Tabernáculo Bautista, que también fue resultado de un tiempo de avivamiento para la iglesia. Lamentablemente Elim y Taber y Asambleas de Dios como que no están muy en armonía todavía, pero todos, hermanos, los avivamientos traen un resultado que impacta a la comunidad. Nos falta madurar mucho como iglesia, pero tenemos que creer firmemente que el Espíritu Santo no puede ser detenido. En estos tiempos, lejos de detenerlo, lejos de frenar su manifestación, tenemos que anhelarla. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo con nosotros? Hermano, yo no sé de qué manera se va a manifestar, pero quiero instruirlo brevemente en cómo recibir una visitación del Espíritu de Dios. Porque hermano, sí, ¿de qué sirve conocer tanta gloria que hay por el Espíritu Santo si no explicamos cómo podemos recibirla? Oiga bien, le recuerdo que el Espíritu Santo es Dios. ¿Está entendido que el Espíritu Santo es Dios? Por lo tanto, el Espíritu Santo es soberano. Nadie lo manda. El Espíritu Santo, hermano, es el único que puede traer ese avivamiento que anhelamos. Es una obra de Dios. Los primeros discípulos que hicieron para recibir, para esa visitación, simplemente oraron a Dios. Pero oraron específicamente para que llegara. Yo me imagino el apóstol Pedro, el Señor le dijo: vete a orar al aposento hasta que venga la promesa del Padre. Pregunta: ¿se habrá imaginado el apóstol Pedro, Juan, Mateo lo que iba a pasar? Ellos no sabían nada, un día antes del derramamiento del Espíritu Santo no sabían nada, porque nunca se había derramado. Entonces, hermano, por eso es que se asustaron. Yo me imagino que orando ellos ya el propio día de Pentecostés, y de repente dice: ya llevamos 10 días y no ha pasado nada, compañeros. ¿No será que el Señor nos enganchó? ¿No será que a saber si entendimos mal? Porque así somos nosotros. Pero mire la manifestación: de repente. De repente quiere decir cuando nadie lo espera, cuando ya la gente quizás había perdido la esperanza. De repente vino, y no vino de la tierra, vino del cielo. Eso tiene que usted tenerlo bien claro, que la obra del Espíritu Santo es una manifestación que viene del cielo. Y ahí viene de repente, y empezaron a suceder cosas sobrenaturales, como ese sonido de viento recio. Imagínese que eso pasara acá y usted piensa que viene una tormenta, y no hay tormenta, sencillamente es la manifestación del Espíritu Santo. Así quiso manifestarse el Espíritu Santo el día de Pentecostés, e impactó a los 120.
Y yo no sé qué sentirían ustedes si de repente al volvernos a ver unos a otros nos vemos una gran llamarada de fuego cada uno en la cabeza. Pero no nos va a quemar. Pero ahí yo la estoy viendo. Y la estoy viendo en ti, en ti, en ti. Hermano, eso es una cosa milagrosa, gloriosa. Nadie ha repetido ese milagro de Pentecostés, porque fue especialmente hecho por Dios para inaugurar en los días de la iglesia. ¿Pero qué hicieron ellos? Clamarlo, pedirlo, reconocer que lo necesitaban, reconocer. Ahora nosotros ya lo sabemos. La palabra nos instruye muy ampliamente acerca de esa necesidad. Cuando la iglesia, oiga bien, clama arrepentida, suplicando un derramamiento del Espíritu Santo, tenga por seguro que Dios va a contestar. Yo no puedo decirle cuándo. Yo quisiera que hoy fuera el día. Quisiera que el Señor nos diera esa bendición. Pero hermanos, si no es hoy, no vamos a dejar de pedirla. ¿O sí? No vino. Pues ni modo. Es como que los apóstoles se hubieran ido del aposento el primer día. Como no vino, pues ni modo. Esperemos hasta que venga. Esperemos hasta que venga. Sigamos orando hasta que venga. Clamemos hasta que venga. Pero vivamos esperanzados en que tiene que venir. ¿Cómo se va a manifestar? No lo sabemos. Pero quiero que sepa que no es solamente la urgencia de llenar una iglesia. El propósito de una visitación del Espíritu Santo no es llenar la iglesia. Eso es consecuencia de. Tampoco es un propósito comercial. No es dinero lo que se busca. Se busca poder para testificar a Jesucristo, para glorificar a Cristo, para que la gente vea a Cristo en nosotros. Eso es lo que se trata, hermanos amados, porque ya no podemos vivir siendo una iglesia tan fría como ahora estamos viviéndolo. Hermanos amados, en Efesios 6, 17 y 18, el apóstol Pablo, hablando en el contexto de la armadura de Dios. Por cierto, ¿qué es la armadura de Dios, hija? Que no es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Mire, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y oiga bien el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Hermano, hay un tipo de oración que realmente conmueve a los cielos y llega hasta los cielos. Es la oración perseverante en el Espíritu. Hermanos amados, ese tipo de oración ya lo hemos olvidado. ¿Verdad que sí? Hermano, ese tipo de oración tiene que volver a la iglesia. Ese tipo de oración, hermano, si no lo tengo, si me aburro, me canso de orar, tengo que pedirle al Señor: avívame. La iglesia no puede seguir temerosa de las fuerzas del infierno. La iglesia no puede seguir siendo fría ante la oración, aún con la palabra de Dios, sin leer la palabra. La iglesia tiene que revivir, hermanos. La iglesia tiene que avivar espiritualmente. Y para eso, lo único que nos queda es clamarle a Dios. Clamarle a Dios. Lo hicieron los discípulos en el aposento alto, lo vamos a hacer como iglesia hoy. Porque, hermanos, sin oración no hay avivamiento. Claro, en la oración usted le va a confesar al Señor sus pecados y le va a pedir arrepentimiento, que a veces, hermanos, cuesta tanto que llegue. Entonces, en estos temas de avivamiento, con esto pretendo, amado hermano, iniciar una serie de enseñanzas que nos despierten a un clamor permanente. Porque, hermanos, ya vimos que no es la teología la que aviva, no es la inversión en una iglesia, las construcciones, eso no trae avivamiento. Lo único que trae avivamiento espiritual es el clamor humilde en el Espíritu, que va a hacer que Dios, cuando Él quiera, va a derramar su Santo Espíritu sobre nosotros. Es más, yo le he dicho al Señor:
Si no lo quieres derramar aquí, sino que en otra iglesia por ahí, derrámalo donde tú quieras. Porque yo, si sé de un avivamiento en otra iglesia, voy a ir. Y lo voy a llevar a ustedes. ¿Entienden? Pero no vamos a perdernos la bendición de ser llenos del Espíritu Santo, porque lo necesitamos. Quiero hacer una petición ya para cerrar. ¿Quiénes quieren orar conmigo hoy? Hoy. Pero aquí adelante. No vengan todos si no quieren. Pero quiero orar con los que realmente hayan sentido un toque de Dios por su Espíritu Santo para clamarle por un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra iglesia, si Él así lo quiere. Quiero que pase aquí al frente el que quiera orar conmigo. Y el resto de la iglesia, si quieren, pues nos respaldan. Nos respaldan porque necesitamos un avivamiento espiritual. Lo necesitamos. Esto no es juego, amados hermanos. Si quiere hacer lo que mi hermana está haciendo, hágalo también. Porque, hermanos, el avivamiento se clama, se suplica, se humilla uno delante de Dios. Tenga por seguro que el Señor va a responder. Amén. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, perdónenos, Señor. Perdónenos porque hemos contristado su Santo Espíritu. Perdónenos, mi Dios, porque sabiendo que es el recurso perfecto, eterno y seguro para su iglesia, nosotros no lo hemos invocado. Nosotros no lo hemos pedido. Nosotros, mi Dios, nos hemos conformado con vivir un cristianismo sin espíritu. Casi es un anatema eso, Señor. Perdónenos, Padre, porque una iglesia no puede vivir separada de la obra permanente de su Santo Espíritu en ella. Dios mío, le ruego a mi Señor que nos perdone y que nos volvamos a usted, pero de todo corazón, porque nosotros en nosotros mismos no podemos, Señor. Esas obras son imposibles. El único que puede avivar a su iglesia es el Espíritu de Dios, que nos ha sido prometido para precisamente guiarnos, para empoderarnos y para poder dar testimonio dentro y fuera de la iglesia.